Y ya está con nosotros David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy hay que hacer un análisis de qué pasó en la reunión del sistema de la Reserva Federal. Solemos tener la impresión, equivocada la inmensa mayoría de las veces, que los bancos centrales están como para complacer o no caprichos del político en turno. En nuestra realidad, ¿cuántas veces no oímos a lo largo de un sexenio? No se llevan bien el secretario de Hacienda y el gobernador de Banco de México. En este sexenio yo creo que lo hemos oído como 4 o 5 veces, ¿no? Y las supuestas, generalmente inventadas disputas entre el secretario de Hacienda y el gobernador de Banco de México. Hoy algo similar hay en la impresión sobre los Estados Unidos. Hoy de rebote alguien te podría decir, es que Janet Yellen se opone a Trump. No, absolutamente no. ¿Es que se está anticipando a la política fiscal de Trump? No, absolutamente no. Los bancos centrales tienen como misión, a no ser que no sean autónomos, a no ser que sean como el Banco Central de Nicaragua o el Banco Central de Venezuela, a no ser que sean un apéndice del gobierno, los bancos centrales se dedican a preservar la estabilidad de la economía. La estabilidad centrada en el poder adquisitivo de las personas. Y con base en eso toman decisiones. Hay algunos extremos como el Bundesbank, que tiene prohibido constitucionalmente prestarle dinero al gobierno alemán después de la hiperinflación de la Primera Guerra Mundial. O sea, hay todo. Entonces, los bancos centrales normalmente no juegan en función política, juegan en función de sus propios objetivos. Y si al presidente en turno le acomoda o no le acomoda, es problema del presidente en turno. Hoy Janet Yellen, después de esta reunión donde decidieron incrementar el intervalo en 25 puntos base para quedar entre 0.75 y 1%, dice Janet Yellen, hemos visto cómo algunos factores de la economía se vienen recuperando, cómo la inflación está ya cerca del objetivo, cómo se viene recuperando el empleo, y de mantenerse en estas condiciones, incluso habría espacio para otros aumentos a lo largo del año. Sin embargo, dice... Hablan de hasta 4, ¿verdad? Podría haber... Teóricamente podría haber 4, pero sí, es prácticamente imposible que hubiera 4. Ahora bien, dice, en el entorno de incertidumbre tomaremos las medidas adecuadas. Cuando hablan los banqueros centrales, nosotros tenemos la ventaja de que el nuestro es bastante didáctico. Todo el mundo interpreta lo que quiere. Es que es en contra de Trump. Sí, con Trump o sin Trump habría incertidumbre mundial. Incertidumbre en los precios del petróleo. O sea, esos son dos factores que no cambian y que son los que más preocupan. Una disminución del comercio internacional. Todos esos factores ahí siguen, el precio del petróleo, todos esos ahí siguen. La política fiscal, que ayer la esbozábamos, y la reacción que debe tomar México en torno a los cambios fiscales, finalmente van a generar un mayor crecimiento en la economía de los Estados Unidos. Hoy Donald Trump usó una frase que está medio perdida, pero a mí me parece que describe muy bien cuál es su política. Les dijo a los fabricantes de automóviles, no me interesa tener amigos fuera de los Estados Unidos. Su política está orientada, y eso lo tenemos que tener claro, a hacer crecer la economía de los Estados Unidos. En un entorno de crecimiento de la economía de los Estados Unidos, con su plan fiscal, con su mayor endeudamiento, el Banco Central reacciona, inflación, empleo, producción industrial y crecimiento de la economía. Eso es donde va a reaccionar. No es si Trump les cae bien o mal, si están peleados o no están peleados con él. Se presenta un fenómeno muy curioso hoy en México, bueno, un par de fenómenos. El primero, a mí me parece absurdo que vivamos en una época tal de rumores posverdades, como tú las bautizaste, que cualquier locura que se suelte en la red social tiene que ser atendida por las instituciones del Estado. Se soltó el rumor de que Banco de México iba a mover su junta de gobierno. El Banco de México, de una manera hábil y oportuna, volvió a publicar el calendario. Se les recordamos el calendario de reuniones del Banco Central. Es para fin de mes, ¿no? El 30 de marzo. 30 de marzo. Sí. Pero además recuerda el calendario de todo el año, porque además se presenta a fin de año, y si lo van a cambiar, no lo cambian de
oye, que llenen y las votos, nos juntamos mañana. No es así. No, sería una tragedia para este país que esto pasara. Entonces, le dejan claro que se van a reunir el 30 de marzo. En la reunión del 30 de marzo, ¿qué podríamos esperar? Que todo el mundo da por descontado que van a subir hasta medio punto las tasas de interés. Yo ahí debo reconocer que creo que el Banco Central ha exagerado. Que si yo estuviera en la Junta de Gobierno, porque no votan por unanimidad normalmente, yo sería de los que estaría por aumentos más moderados en las tasas de interés. Pues somos el país del mundo que más ha aumentado la tasa de referencia en menos tiempo. Entonces habría que medir. Sin embargo, hay que considerar Además, el mientras impacto. más alta la dosis, más fuerte la resistencia, ¿no? Claro, pero además hay un tema. Por el otro lado, tienes que considerar que la inflación hoy ronda el 4.80. Sí. Entonces, que la inflación es muy alta y esa sí es prioridad del Banco de México. No el tipo de cambio, no el crecimiento de la economía. Es que la inflación se encuentre dentro del intervalo que ellos mismos se fijaron de largo plazo. Entonces ellos toman las medidas no en función de Trump, no en función de Peña Nieto, no, las toman en función de cómo ven la inflación. El segundo factor, la apreciación que se dio hoy el peso es verdaderamente notoria. Tiene un empujoncito porque los precios del petróleo que habían venido cayendo más o menos repuntan, o sea, aún más o menos repunte. Y hay otro fenómeno que ese sí hay que tenerlo con mucho cuidado. ¿Te acuerdas cuando yo venía aquí a tu programa y te decía, el peso está demasiado caro? Está demasiado caro el dólar frente al peso. Que lo decía el secretario de Hacienda a mí, del gobernador de Banco de México, sus segundos, e incluso si usabas el índice Big Mac te quedaba que estaba demasiado caro, porque había un fenómeno de duda y de especulación. Hoy todo el mundo decía, bueno, es que suben las tasas de interés, se prende la aspiradora de capital y entonces se salen. ¿Por qué se recupera 2.13% en el mercado interbancario el dólar? Porque hoy ya mataste la especulación. El gobierno había enfrentado hasta hace un año la volatilidad con las subastas esas automáticas que terminaron, y yo lo decía, alguna vez se lo decía a Cárcel, si ya todos sabían que estabas pichando curvas. Cuando ya sabes que te están pichando curvas, sabes que es fácil batearla. Los algoritmos ya sabían que se depreciaba tantito, entraba el banco, entonces podías llevártela. El sistema de subastas que está haciendo de coberturas es poderosísimo porque acaba con la especulación. Si todo el mundo estaba esperando y alguien hubiera querido especular, Banco de México puede decir, ¿qué creen? Vamos a hacer una subasta ahorita. Porque así las puede hacer. O sea, no tiene que anunciarlas con gran antelación. Y nada más ha hecho una de un programa de 20,000 millones de dólares. Entonces eso mata la especulación y veremos cómo el tipo de cambio en el corto plazo, me refiero a unas semanas, va a tocar niveles que ronden el 18 bajos e incluso 17 altos. No sabremos qué pasa al final de año, yo lo veo cerca de 20, pero sí veremos cómo el tipo de cambio se va recuperando, Pascal. David, muchas gracias. Que te vaya muy bien, buenas noches.